partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. Recuerden que en el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno, y eso lo hacemos bajo nuestro lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien es el responsable del control técnico de este espacio. De la edición y el montaje se ocupa Islián Balbuena. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de Éxitos 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo. Estaremos como productores y moderadores, quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y el PNI 22591. Como siempre les decimos que este programa llega a todos ustedes gracias al apoyo que nos brinda el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y también de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris. Ustedes saben que estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Igualmente les indicamos cuáles son los caminos, las puertas que deben tocarse para entrar a Información a todo riesgo. La clásica, es sintonizar los viernes de 4 a 5 de la tarde su programa a través de Éxitos 109. Otra alternativa que usted tiene es a través de internet, en este caso a través de la página éxitos109fm.com.be. Allí entra y puede seguir la señal en vivo. No solamente en Mérida, por supuesto, sino en cualquier lugar donde usted se encuentre en el mundo. Y si se trata de conseguir programas ya grabados, temas que ya hemos tratado, hay un depositario donde están todos esos programas y usted accede a ellos a través de www.sigir.org. Debemos decir que Sigir es con C y con G. Adelfo, y también tenemos otra forma de contactar con nuestros oyentes, es a través de varios correos electrónicos. Uno de ellos es a todo riesgo@sigir.org, también al correo infatodoRiesgo@gmail.com, también en el Twitter, también nos pueden seguir en @infatodoRiesgo. Y así damos inicio hoy viernes 20 de abril al programa número 70 de Información a todo riesgo. Sí, es un programa que intenta vencer las adversidades del tiempo y de las circunstancias, ya que este programa, pues, intentamos en una ocasión hacerlo el viernes pasado, pues no se pudo. Hoy estamos aquí nuevamente para tratar el tema ideas para que la prevención no tenga goteras. Y en este caso, debemos decir que en los días que nos han antecedido, ha continuado la situación atmosférica un poco complicada en todo el país. Tengo en mis manos, una vez más, el reporte que emite el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, en el que muestran una de sus opciones es el pronóstico extendido, y nos indica no solamente que hoy viernes hay posibilidades de lluvias ciertas para todo el territorio nacional, sino que esta tendencia se va a mantener los días sábado, domingo, es decir, el fin de semana completo e incluso a comienzo de semana, sobre todo en la zona donde estamos ubicados, en la zona occidental, es donde con mayor énfasis en los estados andinos, y en la zona oriental del estado Zulia, al sur del estado Zulia también, y hasta los llanos inclusive, ¿no? Un poco se salva la parte sur y la parte oriental del país en este reporte que nos ofrece INAMET. Y también, Nilsa, ¿verdad? Ha habido problemas ocasionados con el tema de las lluvias, por lo menos en el plano local. Sí, Adelfo, fíjate que aquí tengo una información que dice: atienden vías de Mérida afectada por las lluvias.
Organismos de seguridad del Estado y el Ministerio de Transporte Terrestre atienden las afectaciones registradas en las vías de la entidad tras las lluvias que se han registrado en los últimos días. Noel Márquez, director del Instituto de Protección Civil y de Administración de Desastres del Estado de Mérida, indicó también que trabajan en la restitución del suministro de agua en varias zonas. La noche del lunes, los derrumbes obligaron a cerrar la local 008, vía que comunica Mérida y El Vigía. El paso por la carretera se restituyó ayer mismo. Asimismo, la vialidad de los municipios Justo Briceño, Carracciolo Parra y Julio César Salas se vio afectada. La situación ameritó el traslado de maquinarias para la remoción de los derrumbes y reparación de las vías. Y el municipio Alberto Ardeni solo se afectó el suministro de agua, razón por la que personal de Aguas de Mérida se mantiene en la zona realizando trabajos para restituir el servicio. Sí, como podemos ver, es como, digamos, un balance de lo que ha acontecido. Esto también puede ser afín como información a lo que ocurre en Táchira y otros estados. Es decir, que nuevamente el tema de las lluvias nos coloca en una situación un poco delicada, y por eso creemos oportuno que nuevamente hay que insistir sobre el tema de las lluvias desde el punto de vista de conocer el fenómeno, y sobre todo cuando el agua interactúa con un territorio, empiezan a producirse una serie de situaciones como las que hemos descrito. Para ello, entonces, vamos a dar paso, Nilsa, a nuestro invitado, a nuestra primera sección. Sí, Adelfo, y nuestro invitado, para que nos hable de este importante tema, él es Gustavo Páez. Él es geógrafo graduado en la Universidad de los Andes. Igualmente en la Universidad de los Andes tiene una maestría en ordenación del territorio y ambiente. Actualmente es profesor de la Escuela de Geografía y es jefe del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de los Andes. También es miembro de la Comisión de Riesgo de la ULA, una comisión recientemente conformada en la Universidad de los Andes. Sí, nombramiento que, por cierto, celebramos todos acá porque conocemos el trabajo de Gustavo Páez y de su dedicación al tema, y bueno, que esté formando parte de esta comisión, pues es bien interesante. Gustavo, buenas tardes, saludos, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Información a Todo Riesgo. En otras ocasiones ya nos has acompañado, y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Tú sabes que estamos sometidos a cualquier situación acá en la radio, y como estamos en vivo, pues aquellas personas, por supuesto, que nos estén escuchando y deseen participar, también lo pueden hacer llamando acá a la estación. Por ahora vamos a iniciar con el punto. Fíjate, en Venezuela pareciera que todo parece indicar que hay meses típicos en los que se manifiesta la lluvia. ¿Cuáles son esos meses según la regularidad de nuestro historial desde el punto de vista meteorológico, hidrometeorológico? Gustavo. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias nuevamente por tu invitación. Bueno, fundamentalmente en el caso de Venezuela, por su ubicación, digamos, astronómica y latitudinal, ubicada en este caso en la zona intertropical ecuatorial, a nivel del planeta, pues está bajo la influencia, indudablemente, durante gran parte del año, de la zona de convergencia intertropical. Y además de eso, otro tipo de perturbaciones a nivel de la atmósfera que se da en esta zona, digamos, ecuatorial intertropical. Eso ocasiona, por supuesto, y define para Venezuela, en términos generales, un periodo seco y un periodo lluvioso. En este caso, el periodo seco va aproximadamente entre los meses de noviembre y marzo, siendo abril en este caso un mes de transición, es cuando inicia el periodo, en este caso de lluvias, y se extiende hasta aproximadamente el mes de noviembre. Se pudiese decir que tiene una bimodalidad este periodo de lluvia, debido a que entre los meses de abril, mayo, junio presenta un primer pico de precipitación, y posteriormente puede tender a descender un poco hasta septiembre, octubre, que es cuando vuelve a elevarse un poco, digamos, la precipitación, hasta entrar en este caso el periodo seco, que iniciaría en noviembre, diciembre. Ahora, en el caso de Mérida y los Andes en particular, ¿qué podemos decir sobre este periodo de lluvia? Ok, bueno, indudablemente que en este caso la cordillera de los Andes, como sistema montañoso, actúa como un factor modificador del clima. Ahora, indudablemente que dentro de esa orografía tenemos distintos tipos de clima.
Pero en términos generales, hacia el lado de lo que es el piedemonte andino lacustre, el que da hacia el lago de Maracaibo, la influencia en este caso de los vientos alisios que penetran por la depresión del lago de Maracaibo define indudablemente una zona bastante húmeda hacia esa zona, y hacia el lado del piedemonte andino llanero, pues la influencia de los vientos que atraviesan la depresión de todo lo que son los llanos, la región de los llanos, pero además de eso la influencia de la convergencia intertropical que afecta a todo lo que es la región de Guayana, es decir, el estado Amazonas, el estado Bolívar y el estado del Tamacuro. Ahora, internamente ya a nivel de la cordillera y fundamentalmente en el corazón de la cordillera, sobre todo donde está ubicada la ciudad de Mérida, pues tenemos las influencias de aquellos vientos que pasan sobre, en este caso, la Sierra de la Culata, que pasan bastante secos debido a que la mayoría de la precipitación es descargada en el lado del piedemonte andino lacustre, y aquellos que penetran por el Cañón del Chama, por donde está la carretera Rafael Caldera, que una vez que descargan gran parte de la humedad hacia la zona del Vigía, el municipio de Alberto Adriani, pasan, digamos, con menos humedad, ascienden en este caso por el Cañón del Chama, por el valle, nuevamente se vuelven a cargar de humedad y descargan gran parte de esa humedad contenida en esas masas en lo que es Mérida, Tabay, originando en este caso una zona de alta precipitación, todo lo que es Mérida, Tabay. Ahora, en definitiva, Gustavo, podemos hablar, pese al impacto que tiene o podrían tener el tema del cambio climático, el aumento de la temperatura, el calentamiento global, es decir, todas estas circunstancias ambientales de las cuales se habla mucho en los medios y que es tema de discusión científica sobre su impacto o no. Pese a esta situación exógena al país, pudiéramos hablar todavía de una cierta regularidad que nos permite todavía a estas alturas hablar de ciertos periodos más o menos constantes. Sí, bueno, si bien es cierto, se menciona que a nivel global aparentemente el planeta está viviendo, en este caso, un proceso de cambio cuyo fenómeno se tiende a denominar como calentamiento global. También es cierto que hay personas que apoyan un poco, digamos, este proceso de cambio, de esa temperatura, incremento de la temperatura a nivel planetario, pero además de eso conlleva de pronto la aparición con mayor frecuencia, de pronto de fenómenos como precipitaciones más intensas, con mayor frecuencia, huracanes, etcétera, etcétera. Si bien es cierto hay personas que apoyan digamos, esa teoría, también es cierto que hay otras personas que refutan el hecho de que si en realidad estamos bajo un calentamiento global. Ahora, en este caso, a nivel ya de Venezuela, pienso que harían falta, pues, digamos, más estudios que corroboren en este caso si efectivamente está viendo con mayor frecuencia, mayor intensidad, con mayor duración, o si que de pronto esos años a lo mejor más lluviosos de pronto están correlacionados más con distintas perturbaciones que a lo mejor locales o nacionales, a nivel, digamos, nacional, a nivel de Venezuela, pero pienso que para poder ver si hay una modificación, en este caso algunos patrones climáticos o atmosféricos, se requieren estudios, digamos, más exhaustivos en este caso, contar con datos, por supuesto, meteorológicos, climatológicos, para poder ver en este caso patrones que permitan indicar si efectivamente ha habido alguna perturbación, al menos en la última década, en los últimos 10 años, sobre las distintas variables meteorológicas. Sí, muy interesante el punto. Ahorita vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos entonces a situarnos ya en el contexto de esa lluvia que siempre nos ha acompañado históricamente y que nos seguirá acompañando cuando interactúa con los elementos del suelo, de la tierra, del asentamiento de las ciudades. Entonces vamos a la pausa y regresamos. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Continuamos en información a todo riesgo por Éxitos 100.9.
Hoy el tema ideas para que la prevención no tenga goteras, y esto porque nuevamente el país y sobre todo en la zona andina y Mérida en particular está siendo objeto de situaciones de perturbación a partir de las lluvias, ¿no? No es que las lluvias sean en este caso la tortura o el castigo de Mérida, porque pues siempre ha existido de manera natural, pero tenemos claro que produce unos efectos indeseados más que todo por la forma como nos asentamos en el territorio. Y antes de pasar a ese punto específico, creo que Nilsa tiene por ahí una pregunta más que tiene que ver con este punto, ¿no? Sí, Adelfo. Y precisamente, bueno, nuestro entrevistado nos está dando luces sobre este importante tema. Ahora, Gustavo, en el supuesto de que Venezuela es un país con épocas de lluvia más o menos previsible y esperada, ¿por qué el fenómeno parece tomar de sorpresa a todos? Bueno, yo creo que en primer lugar lo más importante es el problema de la cultura. Es decir, carecemos en este caso de una cultura frente al riesgo al cual podemos estar expuestos frente a este tipo de fenómeno meteorológico. Indudablemente que eso es fundamental porque eso permite en este caso que coexistamos de una mejor manera con aquellos procesos y ciclos naturales propios de la dinámica de la Tierra en este caso, y no verlos como un castigo, ¿sí?, que constantemente nos azota. Pero es que además de eso tenemos el problema de que a veces somos de memoria corta, y es que si de pronto en este año nos afecta de alguna manera en las precipitaciones, al siguiente año o al siguiente quinquenio, o la siguiente década se nos olvida en este caso los efectos que para un momento histórico determinado pudo haber tenido ese fenómeno sobre un espacio. Pero yo pienso también además que la parte de políticas pertinentes son muy importantes por parte del Estado en este caso, debido a que a veces nosotros mismos o el mismo Estado puede construir vulnerabilidad, y eso indudablemente que empeora la situación. ¿Cómo se puede construir vulnerabilidad? A veces siendo permisivo, permitiendo que personas ocupen espacios no aptos, por supuesto, para ser ocupados, pero además de eso, construyendo a veces mal los puentes en términos de diseño, todo lo que tiene que ver con la parte de la no estabilización de taludes, trazado de carreteras por zonas bastante susceptibles a generarse, por ejemplo, fallas de borde. Entonces, todo este tipo de cosas a veces conlleva que sencillamente se agrave la situación frente a lluvias ordinarias y no necesariamente frente a lluvias extraordinarias. Sí, bueno, eso que tú esa lista que acabas de decir de elementos humanos o antrópicos que se colocan en el camino de unas lluvias inclusive regulares, normales, pues pareciera que son los que suelen disparar las situaciones. Ahora, ¿en qué momento la lluvia comienza a ser un fenómeno de impacto negativo? Es decir, supongamos, vamos a hablar que en todos los países, la mayoría de los países del mundo, pues salvo algunos que tienen poco nivel pluviométrico, pero ahí la mayoría de los países pues hay unos momentos de lluvia, y no en todos los países ocurren estas tragedias o estos despelotes de carreteras cerradas, pasos cerrados, gente viviendo damnificada porque se le fue la casa, con lluvias regulares. También hemos visto que países inclusive del primer mundo desarrollados en momentos de lluvias muy intensas también se han visto digamos golpeados. Entonces, ¿en qué momento la lluvia comienza desde el punto de vista cuantitativo de sus niveles a ser ya un fenómeno que puede causar daño? Ok, bueno, esta pregunta está digamos indudablemente enlazada, muy correlacionada con la anterior. Pero en la medida obviamente que nosotros seamos más vulnerables desde el punto de vista social, institucional, desde el punto de vista demográfico, tecnológico, etcétera, pues indudablemente que el fenómeno nos va a impactar mucho más. Ahora, si además de ser bastante vulnerables, tenemos que las precipitaciones tienen una larga duración en términos de tiempo, de horas o de días, pero si además de eso, no solamente la duración de las precipitaciones, debido a que no es igual que llueva 3 horas, a que llueva todo un día, que lluevan varios días constantemente, pero además en intensidad, es decir, la cantidad de lluvia precipitada o caída por unidad de tiempo, en este caso, como por ejemplo lo que ocurrió en Vargas o en muchos otros sitios, cuando han ocurrido desastres producto de las lluvias, cuando en 2, 3, 4 días puede llover lo que llueve en todo un año, o lo que llueve al menos en la mitad del año. Indudablemente que no es igual que esa precipitación
determinado cantidad de milímetros esté distribuida a lo largo del año, a que se distribuya en 3 o 4 días. Pero además de eso, cuando ocurren lluvias antecedentes, es decir, lluvias que, o mejor dicho, diariamente, o sea, con días con anterioridad, hay precipitaciones constantes y que luego, a partir de un día central, por ejemplo, como pasó en el Mocotíes en el 2005, que hay una lluvia de mayor duración, de mayor intensidad, es como cuando se sobrepasa, en este caso, el umbral crítico, pero esas lluvias antecedentes ya habían abonado el terreno, en este caso saturado el suelo, para que indudablemente luego, cuando en un día determinado, un día central, llueva más que durante esos días previos, sencillamente se desencadene algo, como en este caso lo ocurrido en el valle del río Mocotíes, lo cual lleva en este caso a la aparición de que aumenten los niveles de las distintas quebradas de los ríos, de que ocurran en este caso movimientos de masa, deslizamientos, derrumbes, fallas de borde, entre otros procesos. Gustavo, ¿cómo se da esa relación entre la lluvia y lo que ocurre en la superficie de la Tierra? Ok, bueno, esa pregunta es bastante amplia, bastante compleja. Allí indudablemente que entran algunos sistemas a nivel planetario en juego, como es la hidrósfera, la atmósfera, relacionadas con lo que es la biosfera y la litósfera. Ahora, hay muchas relaciones que se pudiesen establecer entre el agua precipitada, la lluvia en este caso, ¿verdad?, que proviene de la atmósfera y esa intersección con lo que es la superficie terrestre. La lluvia indudablemente tiene una relación, una conexión con la vegetación y la fauna, con el clima, con la oferta de agua, pero para efectos del tema que estamos discutiendo, fundamental sería en este caso esa relación entre la lluvia y lo que es la descomposición de los materiales, y cuando me refiero a materiales me refiero a las rocas, en este caso que se descomponen, producto además de varios elementos en juego, pero uno de esos es la humedad, indudablemente, lo cual luego conlleva que ese desgaste, esa descomposición físico-química de las rocas, luego conlleva la aparición de otros procesos como de meteorización, de erosión, de movimientos, en este caso en masa, ¿sí?, de esos materiales. Pero además de eso, es importante mencionar que el agua es uno de los principales agentes erosivos, que en este caso modela la superficie terrestre, es uno de los principales en este caso. Y por supuesto que además la precipitación está estrechamente vinculada con lo que es el aumento del caudal de ríos y quebradas a nivel de la superficie terrestre. Claro, sí, como tú mismo lo dices, es una pregunta con respuesta un poco compleja por todos los procesos que ustedes allí en la Escuela de Geografía, pues me imagino que se dan banquete con cátedras y cátedras una tras otra tratando de explicar esto. Pero bueno, es importante, digamos, que por lo menos la gente sepa que hay que se produce una interacción, es decir, que la lluvia por sí misma, es decir, la lluvia en cuanto a cantidad de agua que se precipita sobre un terreno, pues su impacto está vinculado o no con las condiciones de ese terreno. Es decir, un aguacero en medio del océano, pues obviamente va a tener unas consecuencias distintas a un aguacero en una zona urbana donde hay montañas, etcétera, o inclusive en zonas planas. Entonces, ahora, por supuesto que hay una lista larga de caracterizaciones de este tipo de fenómenos, hidrometeorológicos, más que todo geomorfológicos, pero vamos a pasar a lo siguiente. En el momento en el que la lluvia termina en desastre, cuando ya vemos que hay una situación que uno dice, oye, por ejemplo, vamos a colocar el caso de Mocotíes, es decir, ocurrió una lluvia muy intensa y bueno, las consecuencias fueron muy dramáticas y terribles, pues nos golpeó muy fuerte emocionalmente como sociedad, etcétera, y nos quedó esa marca allí que recordamos ahora con el nombre de la tragedia del Mocotíes o el desastre del Mocotíes. ¿Qué ha fallado para que el problema haya hecho su aparición o se haya desencadenado de esa manera? ¿Qué ocurre cuando ya después de una lluvia viene una tragedia? ¿Qué cosas fallaron ahí? Ok, bueno, yo en este caso insistiría en primer lugar en esa carencia de cultura de la población, de la sociedad en general, sencillamente en ver cuál es el escenario, en este caso en el cual está metido, en el sitio donde reside, en el sitio donde trabaja diariamente. Porque en este caso, si sencillamente nosotros no sabemos en qué escenario, ¿verdad?, de riesgo estamos inmersos, pues sencillamente difícilmente vamos a saber tomar previsiones frente al caso. Pero además de eso es que
también a veces la carencia de medidas estructurales. En este caso nos estamos refiriendo a medidas ingenieriles, ¿sí? Que sean mitigantes en este caso de aquellos procesos, ¿verdad? Naturales o embates de la naturaleza que de forma natural, ¿verdad? Se generan y que sencillamente nosotros no estamos preparados por esa carencia de cultura. Pero es que además de eso nosotros en muchos casos construimos vulnerabilidad, también insisto en eso. Cuando sencillamente a veces se han visto muchos ejemplos donde hay personas, comunidades que construyen pasarelas, en este caso para pasar por sobre una quebrada, por ejemplo, y resulta que eso lo que puede es empeorar la situación, dado que a veces son tan estrechos, en este caso, la parte de abajo por donde transita el drenaje, que sencillamente al, por ejemplo, caerse un árbol, obstruye ese espacio, puede ocasionarse en este caso un represamiento y originar mucho más daño que si hubiese diseñado bien la pasarela o si no existiera. Igual ocurre a veces con el diseño de los puentes, donde a veces no se toma en cuenta lo que es el caudal de diseño, los caudales pico para poder diseñar la abertura, en este caso del puente. Pero además de eso, insisto también en la carencia de políticas por parte del Estado, que en este caso es el que puede tener el recurso humano en conjunto, por ejemplo, con la universidad, pero además de eso, los recursos financieros para poder no solo aplicar medidas estructurales, sino también no estructurales, ¿sí? Campañas de capacitación, sencillamente de cultivar, en este caso, la cultura frente al riesgo, en ese sentido. Sí, atender tanto la vulnerabilidad física como la vulnerabilidad social. Exactamente. Disminuir ambos. Gustavo, tenemos que hacer una breve pausa, pero ya regresamos. Les decimos a ustedes que sigan pendientes. Hoy estamos tratando de esbozar, junto con nuestro invitado, ideas para que la prevención no tenga goteras. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Bien, de nuevo en información a todo riesgo. Hoy la lluvia nos obliga a retomar el tema de cómo ver a este fenómeno. Nosotros siempre en el programa, desde siempre, hemos insistido siempre de que no existen desastres naturales, de que ese concepto o esa denominación no es correcta, porque los desastres no son naturales. La naturaleza no, en su esencia, no es generadora de desastres, simplemente cumple con ciclos o con, se manifiesta tal como ha sido históricamente, millones y miles de millones de años antes de que el hombre estuviera sobre la Tierra, pues la Tierra ha tenido esos procesos. Llegamos nosotros y bueno, lamentablemente no hemos sabido interpretar a la Tierra y entre otras cosas construimos vulnerabilidades o no atendemos, o a veces somos un poco soberbios frente a ella y pues, nos instalamos en sitios donde no es lo más indicado desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, todo esto que está tratando nuestro invitado, el geógrafo Gustavo Páez, nos coloca frente a una pregunta, así como que mirando a futuro. Estamos condenados a que cada vez que venga un periodo de lluvias intensas, las vías se destruyan, las casas se derrumben, las actividades se paralicen. ¿Es ese nuestro destino? ¿Qué debería cambiar, geógrafo Gustavo Páez, para que esto no sea como una especie de ciclo, de ciclo repetitivo, de círculo vicioso, en el que año tras año vamos viendo las mismas escenas y hasta en la prensa se ven a veces los mismos titulares que hace un año? Bueno, yo pienso que hasta que primero no comprendamos bien lo que es la dinámica y los ciclos naturales de la Tierra, hasta que no aprendamos a coexistir con esa dinámica natural, hasta que no fomentemos y cultivemos la cultura frente al riesgo, hasta que el Estado en este caso no debe ser a veces tan permisivo, y cuando digo Estado me refiero a cualquiera, ¿sí? A nivel mundial, regional, nacional, local, hasta que no deje de ser tan permisivo y permitir en este caso, por la redundancia, que la población construye en áreas no aptas, ¿sí? Bastante vulnerables frente a cualquier amenaza, hasta que no dejemos de construir vulnerabilidad también nosotros mismos,
pues yo creo que mientras no comprendamos esa relación compleja entre lo que es un fenómeno natural, que lo tendemos a ver como una amenaza, y en este caso hasta que no entendamos que nosotros somos elementos expuestos, tanto la población, la infraestructura y las actividades económicas que son propias, en este caso de la sociedad, pues yo pienso que en este caso no estaremos en armonía con nuestro entorno, con el ambiente. Ahora, Gustavo, como obviamente eso significa un problema para los gobiernos, ¿cómo pueden los ciudadanos en sus casas, en sus pueblos, hacerle frente a estos efectos de las lluvias intensas o prolongadas? Ok, bueno, aquí pudiésemos también hablar de muchas cosas, ¿no? Una de las cosas es estar pendiente, atentos frente a los niveles de los drenajes, de los ríos y de las quebradas. Indudablemente que las personas que viven cerca, en este caso de distintos cursos de agua, pueden saber cuándo, ¿sí? O al menos tener una guía de cuándo, hasta cierto momento, el caudal de esa quebrada o de ese río está rebasando ya un umbral crítico, y que sencillamente ya eso indica una alerta, eso indica posiblemente una evacuación del área. Eso en primer lugar. Pero además de eso, un poco ver lo que es el sonido que a veces puede generarse cuando sencillamente un drenaje viene con un volumen de agua significativo, pero además de eso, cuando viene cargado de rocas, y de allí el dicho un poco que dice que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿sí? Porque a veces, sencillamente cuando un drenaje tiene un mayor volumen, en este caso de caudal, y aunado a la pendiente, pues sencillamente puede tener un mayor poder de arrastre. Y en consecuencia el sonido, a veces el choque de las rocas puede ser indicativo de que está aumentando la fuerza de arrastre. Sí, te iba a preguntar algo precisamente sobre eso que estás diciendo. Se me ocurre, hay algunas iniciativas de comunidades que han diseñado sistemas de alertas tempranos, mecanismos bastante artesanales, digamos, pero que ellos confían en que les pueda servir de dar algunos segundos o algunos minutos cuando se precipita sobre el pueblo, sobre una comunidad, alguna crecida, algún de estos fenómenos. ¿Qué opinión te merecen estos gestos de la comunidad? Sí, de hecho eso ha funcionado en algunos sectores de Caracas, incluso con algunas quebradas. En el Mocotíe, sin haber una planificación previa, funcionó. En febrero de ese año, del 2005, hubo varios casos, voy a citar algunos. En el caso de la urbanización Romero, a las afueras de Santa Cruz de Mora, unas personas que tenían unos familiares en esa urbanización llamaron de bailadores hacia Santa Cruz de Mora unos minutos antes, cuando observaban que sencillamente en la parte alta del río Mocotíes ya tenía horas lloviendo, de que ha aumentado su caudal, y sencillamente hicieron una llamada hacia Santa Cruz de Mora, a ese sector, para que se tomaran las previsiones, dado el caso de que a nivel de Santa Cruz de Mora indudablemente también el río rebasara ciertos límites, y efectivamente muchas de esas personas evacuaron pertinentemente esa urbanización, y afortunadamente, aun cuando más del 25% de la urbanización se vio afectado, no hubo ninguna persona fallecida en ese sitio. Ahora, en estas iniciativas que tienen en sus manos las comunidades y otras ideas, ciertamente necesitarían como un apoyo, un respaldo, ¿verdad? Para que se ejecuten de la mejor manera posible, de la manera más eficiente. Entonces, ¿qué ideas les puedes dar tú a los ciudadanos que nos están escuchando en cuanto a organismos, a instituciones? Entiendo que ustedes, la Universidad de los Andes, obviamente es un ente referencial al que pues la comunidad a veces pudiera acudir para buscar alguna guía. ¿Dónde estarían esas orientaciones para aquellos que desean conocer un poco más ese entorno e inclusive a buscar esas formas un poco sencillas, pero comprobadamente a veces eficientes, de atender esas circunstancias cuando ya la situación se ha puesto peligrosa? Bueno, indudablemente en este caso entran instituciones como los bomberos, Protección Civil a través de Impraden, las mismas alcaldías, la Universidad de los Andes a través ahora de esta nueva comisión, sí, de la cual estábamos conversando en principio. Incluso dentro de la misma universidad, el apoyo que pudiesen dar los estudiantes a través del servicio comunitario, de proyectos orientados en este caso hacia lo que es la parte de zonificación de escenarios de riesgo, los cuales tenemos algunos ejemplos que recientemente se han desarrollado en la Escuela de Geografía, sobre todo a nivel de escuelas,
como la escuela 21 de noviembre, en el caso del sector de los Llanitos de Tabay, Sí. municipio Santos Marquina, en la escuela de la Mucuy Alta, y además de eso en una escuela ubicada en Apartaderos, donde tenemos esos 3 excelentes ejemplos de cómo el servicio comunitario a través de la universidad y los estudiantes han dado aportes significativos en lo que es la parte de zonificación de escenarios de riesgos socionaturales. Así es, Gustavo, te agradecemos mucho todo esto que nos has contado, y como va a seguir lloviendo y en el futuro nos esperan nuevas lluvias, seguro vamos a tener tu amable presencia acá y tu orientación. Ya vieron, no es suficiente sacar el paraguas cuando llega la lluvia, también es bueno tener algo de información para poder entender el fenómeno y mucho más tomar algunas acciones ante estos. Vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos invitamos a nuestro invitado para que nos acompañe ustedes también a leer y revisar algunas noticias y algunas otras actividades en agenda. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Segmento final de información a todo riesgo. Hoy pasados por agua todos nosotros, pero satisfechos porque tenemos información interesante que nos dejó nuestro invitado, el geógrafo Gustavo Páez. Es tiempo entonces, Nilsa, de pasar revista a lo que fue noticia esta semana. Sí, Adelfo, la primera información nos dice que finalizó curso de gestión de riesgos para arquitectos. Así es, el pasado miércoles finalizó la segunda edición del curso de gestión de riesgos para arquitectos, actividad que contó componentes de la talla del doctor Raúl Esteves, el doctor William Lobos, Carlos Ferrero Oropesa, de Pero Rivero, de Jorge Medina, Nerio Ramírez, de Denia Bendaño, Argimiro Castillo, bueno, gente pues muy calificada, Nilsa. El objetivo principal del curso de gestión de riesgos para arquitectos se dictó en los espacios de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Fue el de proporcionar información actualizada a profesionales de la arquitectura sobre el rol que estos profesionales pueden desempeñar en la reducción del riesgo de desastre como elemento condicionante de la sostenibilidad urbana. Con el apoyo del Centro de Investigación de la Vivienda, CINVIT, y del Centro de Investigación para la Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, este curso adicionalmente ofreció a estos profesionales, nos referimos a los arquitectos, elementos y técnicas orientadas a facilitar tanto la prevención y mitigación de riesgos en su praxis profesional como la preparación y respuesta que podría esperarse de este gremio ante eventuales eventos adversos. Una segunda información nos dice que efectuaron jornadas de sismología en la Universidad Central de Venezuela. Sí, esta nota está disponible en www.funvisis.gov.ve. Durante los días lunes, martes y miércoles de esta semana, el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UCB fue escenario de las exposiciones, talleres y ponencias en torno al tema de los terremotos en Venezuela. La iniciativa partió de los estudiantes de la referida Facultad de Ingeniería de la UCB, quienes organizaron las llamadas Jornada Sismológica Ingeniería 2012, con el fin de llevar a la colectividad una visión más profunda alrededor de este importante tema. La primera de las actividades estuvo a cargo del profesor Vladimir Acosta, quien ofreció una reseña histórica en relación a los sismos en el país, y muy especialmente en torno a los sismos de 1812, que enmarcan definitivamente el acontecer político de la Guerra de Independencia de Venezuela. Por su parte, el geólogo Víctor Cano, presidente de Funvisis, se encargó de abordar los temas asociados a la institucionalidad venezolana en torno a la actividad sísmica. La segunda fecha se dedicó al taller que normalmente ofrece el aula sísmica Madeleilis Guzmán y que en esta ocasión se trasladó al auditorio de la UCB. El taller estuvo a cargo del profesor Wilmer Marín, experto de Funvisis, dedicado a este programa preventivo. Finalmente, el día 18 tuvo lugar una ponencia a cargo del doctor Francisco Garcés, quien se encargó de ofrecer información acerca de las edificaciones sismoresistentes y la participación de la Gran Misión Vivienda de Venezuela en las políticas de prevención del Estado frente a la posibilidad de eventos sísmicos. Sí, una tercera información, ya en este caso internacional, Naciones Unidas insiste en su programa de ciudades resilientes.
Una nota disponible en http://prensaantarctica.wordpress.com. La Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres presentó una iniciativa de apoyo a las ciudades en gestión de riesgo ante desastre a partir de eventos naturales llamada Desarrollando Ciudades Resilientes. Iniciativa que consiste en una herramienta en línea de autoevaluación para los gobiernos locales, probadas en más de 20 ciudades del mundo, promoviendo así la planeación e inversión para la reducción de riesgos ante desastres y buscar la adaptación al cambio climático. Así es, las ciudades y pueblos están en la primera línea de la reducción del riesgo de desastres. El año 2011 estos espacios se llevaron en la peor parte de las pérdidas económicas en seguros, más de 380.000 millones de dólares, señaló Elena Molín Valdés, directora de la campaña. Afirmó la funcionaria que están poniendo en marcha una nueva línea de gobierno local de autoevaluación como parte de la Red Mundial de Ciudades Resilientes, una campaña que busca permitir a las ciudades establecer líneas de base, identificar los vacíos de planificación y de inversión para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Sí, y ahora pasemos a nuestra sección de agenda. En este caso tenemos dos actividades, una local, Nilsa. Sí, Adelfo, esta agenda es para los comunicadores para la gestión de riesgo. Hay una reunión de trabajo y charla. Esta charla versará sobre los factores que impiden la cobertura apropiada de informaciones preventivas en los medios regionales. Esto va a ser el día jueves 26 de abril y será a las 6:30, de 6:30 a 8 de la noche, y como siempre será en la sede del Instituto Nacional de Parques Imparques. Así es, entonces invitados todos los comunicadores, no solamente periodistas, comunicadores en general que deseen tomar parte de esta actividad. Estaremos insistiendo sobre ella en las redes sociales para que no se lo pierdan. Igualmente en la agenda queremos decirle que la organización Uniandes del Grupo Social CESAP está preparando una actividad llamada Proyecto Redes Locales de Gestión de Riesgo de Desastre como estrategia para incidir en la democracia. Es una actividad, un proyecto que tiene como objetivo generar e incrementar la conciencia pública acerca de la importancia de la gestión de riesgo a partir de la creación de espacios locales de vinculación interinstitucional e intersectorial, redes locales de incidencia como espacios líderes en el ámbito local a fin de propiciar una mayor gobernabilidad y democracia. En palabras más sencillas, Uniandes lo que pretende es incidir nuevamente, hacer un nuevo esfuerzo a ver si se ponen de acuerdo todas las instituciones que están trabajando en el tema de la gestión de riesgo para ver si se consigue nuclear otra vez una red e intercambiar experiencias. Esto va a ser aquí en Mérida. Estaremos pronto, este es un anuncio simplemente para que sepan que viene esta actividad en el futuro. Y ya para ir finalizando, entonces hoy recordamos el gran terremoto de los Andes de 1894. Rápidamente, porque el tiempo está sobre nosotros, Nilsa. Sí, sobre este célebre terremoto del cual se cumplirán 118 años el próximo sábado 28 de abril, leeremos los párrafos iniciales del texto Testigos de las plegarias en tiempos de terremoto de 1894, escrito por Jaime Lafaye. Sí, ese texto dice así: sin que lo precediera aviso alguno, el reloj de la Iglesia Catedral de Mérida se detuvo a las 10:15 de la noche del día 28 de abril del año 1894, sacudido por la terrible fuerza de un terremoto. Cuentan que antes del terremoto pasaron cosas extrañas o cosas curiosas, como que el relámpago del Catatumbo se observó particularmente intenso en ese mes de abril, que el calor era extraño, que ese día del terremoto no sopló nada de brisa y el cielo estaba muy claro. Sí, cosas extrañas, pero que sabemos no tienen ninguna vinculación con el fenómeno sísmico. Sin embargo, eso era lo que la gente pensaba. Según los datos de don Tulio Febres Cordero, testigo presencial de este terremoto del 28 de abril de 1894, al cual catalogó él como pavoroso sacudimiento, Santa Cruz de Mora quedó en escombros. Allí murieron 115 de sus pobladores y fue la población más duramente golpeada en aquel momento. En el pueblo de Sea murieron 69 personas y en Mesa Bolívar se contaron 51 víctimas fatales. La situación fue realmente trágica y atemorizante. En pueblos como La Playa no quedó una casa en buen estado. La laguna de Urao se desbordó, inundando varias calles de la estropeada población de Lagunillas. Sí, esto es solo parte de lo que estaremos tratando el próximo viernes, el viernes 27 de abril,
un día antes de conmemorarse el aniversario número 118 del gran terremoto de los Andes de 1894. Hemos leído esto, pero en el programa que viene se va a estar consagrado plenamente a esta actividad para seguir buscándole la pista a este tema sísmico también. Ya con esto nos vamos despidiendo, Nilsa, decirles que parte de lo que conversamos con el geógrafo Gustavo Páez va a ser publicado el próximo lunes en la página, en la versión impresa de Información a Todo Riesgo en el Diario de los Andes, así que por favor busquen el periódico y podrán complementar muchas de las cosas que aquí no terminamos de decir. Así es, Adelfo, y también queremos oír sus opiniones y pueden hacerlo a través de nuestros correos a todoriesgo@sigir.org, también a info@gmail.com, también en Twitter estamos en @info@todoriesgo. Sí, un teléfono es 0274 acá para Mérida, 658-8206, que es el teléfono del SIGIR, 658-8206. Decirles que trabajamos para todos ustedes con muchísimo gusto en la parte técnica. Andrés Plusca, quien se ocupó de todo, pues mover ahí los botones. En la edición y montaje estuvo Eslian Balbuena. Como jefa de programación, Marcolina Castillo. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos acompañó el doctor Alejandro Liñayo. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir hoy con ustedes, quienes habla del Fosolarte, SNP 8965, PNI 22.577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y PNI 22.591. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes. Haz un buen negocio. Reinventa.